Saludos a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Saludos a ustedes que están aquí conectados en vivo y también a ustedes que están viendo esta grabación. Es un placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Esta es la última lección de nuestro curso que se llama El Dios Verdadero. Bienvenidos a todos ustedes. Antes de empezar con la lección, ya saludamos a varias personas. Nos faltan 2 personas para saludar. Vamos a saludar a Ángela. Ángela, buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, profesor. Dios le bendiga. Gracias, Ángela. Igualmente. También saludamos a Luis Ipial. Luis, buenas noches. Bienvenido. Amén, pastor, que el Señor le bendiga. Buenas noches, bendiciones, mis amados hermanos, un gusto saludarles. Muchas gracias, Luis. Igualmente. Y Buenas también tardes. aquí con nosotros Sara. Sara, buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, gracias. Muy bien, muy bien. Ok, bueno, qué bendición poder estar aquí con todos ustedes de varios países, de Colombia, Ecuador, de Guatemala, desde México, desde Perú y varios otros países tal vez también, pero aquí unidos para poder estudiar la palabra de Dios. Y una vez más en este curso es la última lección. Aquí estamos. Vamos a comenzar esta clase con una oración. Padre Celestial, hoy vamos a estudiar los últimos tiempos y qué pasa después de la muerte, Señor. Para muchos son temas muy pesados, pero consuélanos, Señor, con el conocimiento de la verdad y del Evangelio, las buenas nuevas que para nosotros hay confianza en el futuro, hay seguridad en nuestro destino final, solo en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, entonces, ¿cómo oramos? Vamos a estudiar hoy los últimos tiempos, el día final, el día de juicio, y también lo que pasa después de la muerte. Son temas muy importantes y son cosas de que hemos hablado en este curso, pero hoy vamos a hablar de esos temas y ver lo que dice la Biblia en todos estos casos para tener una seguridad sencilla. Bueno, hay muchas enseñanzas sobre los últimos tiempos, muchas cosas dentro del cristianismo y mucho más fuera del cristianismo. Vamos a ver sencillamente lo que dice la Biblia. Vamos a, con el favor de Dios, salir de esta clase con confianza en nuestro Señor Jesucristo. Algo que decir antes de empezar. Primero, vamos a querer siempre recordar lo que estudiamos en la última lección. Lo que es sencillo y fundamental, que somos salvos por la gracia en Cristo Jesús por medio de la fe. Eso nunca va a cambiar. Y cuando decimos que somos salvos, significa que tenemos paz con Dios actualmente, perdón por los pecados y esperanza de la vida eterna 100% por lo que hizo Jesucristo, nuestro Salvador, no por nuestras propias obras. Entonces vamos a querer siempre recordar esto porque no va a cambiar. La Biblia no se contradice. Entonces vamos a no perder eso cuando estudiamos los últimos tiempos. Y entonces es una cosa. La otra cosa, y muy importante, es un principio de interpretación bíblica. Que la Biblia se interprete a sí misma. Es muy importante. Entonces usamos, en muchos casos, las partes más claras, más sencillas, para ayudarnos con las partes más difíciles que hablan del mismo tema. Y eso es muy importante hoy porque hablando de los últimos tiempos, vemos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis o en el libro de Daniel, utiliza mucho simbolismo, utiliza muchas imágenes, habla de bestias del mar, habla de cifras y números.
habla de batallas y otras cosas. ¿Y qué es el significado? Bueno, la Biblia también, en términos sencillos y directos, habla de los mismos temas. Entonces, no vamos a ir a Apocalipsis, tomarlo fuera del contexto todas las otras partes de la Biblia e interpretarlos bueno, sin estas cosas, en un vacío. Vamos a querer ver lo de Apocalipsis en el contexto de la Biblia, porque la Biblia no se contradice y nos va a ayudar a no desviarnos mucho en Apocalipsis, sino sencillamente recordar lo que es básico y seguro y lo que entendemos de la Biblia. Bien, ok. Y eso entonces, ¿y por qué? Otro principio bíblico es que tomamos la Biblia en forma literal. Por ejemplo, los 6 días de creación, la Biblia presenta la creación como un acto milagroso de Dios por su poder en 6 días. Aceptamos así. Fueron 6 días literales, porque nunca dice que es un símbolo de 6 épocas o algo así. Al otro lado, a veces la Biblia sí presenta unas cosas como simbólicos o figurativos, como las parábolas de Jesucristo. Otro ejemplo sería muchas cosas que vemos en Apocalipsis o en Daniel, por ejemplo. Entonces vamos a entender estas cosas como la Biblia nos da, ¿verdad? Que son cosas simbólicas. Bien, ok. Seguimos adelante entonces con este fundamento. Ahora vamos a estudiar un poco. Eso fue una de las cosas que pusimos en el grupo. En vez de preguntar a ustedes, vamos a poner el sustento bíblico. Como les mencioné en el grupo de WhatsApp de la clase, sería bueno o mejor que en el video también ponemos el sustento bíblico. Entonces, lo vamos a hacer aquí en la clase. Entonces, vamos a ponernos paso por paso lo que va a pasar en el día final. Y vamos a ver que el día final también es el día del juicio. Son dos cosas, son iguales en lo que vamos a leer. Vamos el primer paso. Dice, Jesús regresa visiblemente en gloria. ¿Quién nos puede leer aquí? Primera de Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16. Ingrid, por favor, Ingrid. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok, bien. Esta segunda parte vamos a hablar de eso más adelante porque es otro paso. Pero en primer lugar, gracias Ingrid por leer, vemos algo sencillo. El Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. ¿Por qué repite voz de mando, voz de arcángel, con trompeta de Dios? Porque lo que es muy claro, lo que vemos aquí en los otros pasajes abajo, que no es un regreso secreto, pero cuando el Señor desciende, cuando Él viene de nuevo, es algo muy visible, muy público, ¿verdad? Entonces lo vemos en todas las citas bíblicas que tenemos, que es algo público. Todo el mundo lo van a saber cuando él viene de nuevo. No es un misterio. El momento sí. Dice que nadie sabe el día ni la hora. En Mateo 24, eso es lo que dice, que no vamos a saber antes cuando va a regresar. Ni siquiera saben los ángeles, ni siquiera ellos saben. Entonces nosotros mucho menos. Pero va a venir de nuevo. También uno de los pasajes abajo que me gustaría leer para ustedes es lo que dice el Señor Jesucristo a sus discípulos. Entonces, la noche antes de que se iba a morir Jesucristo, está con sus discípulos una vez más. Y ellos sabían que algo iba a pasar, porque Jesucristo mismo les había anunciado que iba a sufrir, resucitar y después regresar a su Padre, ¿verdad? Visiblemente, ¿verdad? Ascenderse.
Eso es lo que dice él a ellos. No se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, creen también en mí, el Hijo de Dios. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Sencillo, ¿verdad? Jesucristo vino una vez, se fue visiblemente al cielo, algún día va a regresar para llevarnos para estar con él. ¿Qué hace ahora? Nos está preparando un lugar. Okay. Pero hasta ahora solamente estamos hablando de este primer punto. Jesús regresa visiblemente en gloria. Okay. ¿Preguntas o dudas, comentarios? ¿Algo que comentar sobre este paso? Bueno, creo que nos salude a Angélica. Angélica, buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, pastor. Sí, señor. Ok, muy bien. Es un placer. Ya se conectó hace un rato, pero no saludé a Angélica. Bienvenida. Y veo la mano de Jair. Jair, Sí, profesor. Es para hacer un comentario al respecto, profesor, y pues que usted también me aclare las dudas. Pues se dice que la venida del Señor va a ser una sola, ¿verdad? Sin embargo, hay quienes dicen que el arrebatamiento ocurrirá en cualquier momento y que antes la iglesia de Cristo va a reinar con él 1000 años. La pregunta es, ¿eso cierto? ¿O la venida de Cristo va a ser y se establecerá justamente su reino a plenitud? directo a la controversia. Jair. Gracias por el comentario. Eso es lo que quisiera hacer, Jair. Y voy a escribir aquí las dos cosas. El arrebatamiento y los 1000 años. Lo que vamos a hacer es vamos a ver los pasos primero para establecer lo sencillo y después vamos a regresar a esos temas. ¿Está bien, Jair? Bueno, profesor. Sí, pero gracias porque esas son las preguntas que mucha gente tiene en la mente, ¿verdad? Estas cosas. Y vamos a hablar de esos temas porque son importantes hablar. Listo, profe. Gracias. Ok, bien. Ok, seguimos adelante. Entonces, 2. Entonces tenemos la segunda parte aquí, la parte 2. Todos los muertos resucitan corporalmente. Ok, tenemos las palabras de Jesucristo en Juan 5. ¿Alguien nos puede leer donde dice Juan 5, 28 a 29? Sé que la letra es pequeña. Espero que alguien nos podrá leer Juan 5, 28 y 29. ¿Sara? Sí, Juan 5, 28 y 29 dice, no se asombren de esto, vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Bueno, amén. Gracias, Sara. Bueno, en primer lugar, hay que recordar, entonces dice, los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. ¿Es salvación por obras? No. Recordamos que los creyentes ya no tienen sus pecados, ¿verdad? Entonces no cambia, como dijimos antes, no cambia el método de salvación. Sigue siendo por gracia,
no por obras. Recordamos que ya son quitados los pecados en Cristo y recibimos su perfección. Entonces Dios nos ve como si fuéramos perfectos y buenos. Pero el punto aquí, el punto específico de que hablamos en este pasaje es sobre la resurrección corporal. Vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Entonces, todos los que están en los sepulcros, los salvados y no, ¿verdad? Todos resucitarán, ¿verdad? Entonces, hay una resurrección de condenación también. Entonces, hay una resurrección corporal, porque el cuerpo está en el sepulcro, es una resurrección corporal. Todos, ¿verdad? Todos. Bien, ok. Algo importante. Otros pasajes abajo que hablan del mismo tema, especialmente Daniel 12:2 habla de ese tema. Vamos a hablar de cómo va a ser el cuerpo nuestro, ¿verdad? Entonces, pensamos en, wow, cómo se va a ver este cuerpo después de estar en el sepulcro. No algo muy bonito, ¿verdad? Pero tenemos algo más aquí sobre esta cuestión. Filipenses 3:20 y 21. ¿Quién nos puede leer? Yo, pastor. Ya, por favor. Filipenses 3, 20, 21. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. El Señor Jesucristo, Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gracias, Silvia. Entonces, ¿qué pasa ahí, verdad? Jesucristo, esperamos un Salvador del cielo, esperamos a Él, Él viene y ¿qué va a hacer? Él va a transformar el cuerpo de humillación que tenemos actualmente, con debilidades, enfermedades, dolores, lágrimas, etc., a un cuerpo semejante al cuerpo de su gloria. Entonces vamos a tener un cuerpo glorificado, los creyentes, ¿verdad? Nosotros tenemos la promesa de un cuerpo glorificado. Entonces, cuando vamos cuerpo y alma al cielo, el cuerpo va a ser el mismo cuerpo. Es el punto de Job 19, habla del mismo cuerpo, pero glorificado, ya hecho perfecto por el poder de Jesucristo. Sobre este paso, entonces ya Jesucristo regresa en gloria, como leímos. Segundo, todos los muertos resucitarán, aún los no incrédulos, ¿verdad? Y el cuerpo del crédulo, de nosotros, del creyente, va a ser transformado, glorificado. Yeah. Sobre este punto, ¿algo más? Ok, vamos a seguir adelante entonces. Punto 3. Ok, pasaje excelente para entender lo que va a pasar en el día final. Mateo 25, 31 a 46. Yo tengo mi Biblia aquí, les voy a leer unas partes, no vamos a leer todo. Les animo antes de acostarse esta noche, tal vez notar unos pasajes que leer para estudiar el tema más profundamente. Pero Mateo 25 utiliza a Jesucristo. Aquí es un lugar, es un ejemplo de la Biblia utilizando palabras muy sencillas, muy claras, directas, para explicar lo que va a pasar en el último día. Apocalipsis habla de los mismos eventos con palabras mucho más difíciles, ¿verdad? Entonces, si quieren entender lo que va a pasar en el fin, en Apocalipsis, se puede utilizar Mateo 25 para ayudar, ¿verdad? Porque es muy claro, muy sencillo. Jesucristo regresó al cielo y va a regresar algún día. Eso es como empieza. Versículo 31 dice, cuando el Hijo del Hombre, Jesucristo habla de sí mismo como el Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria.
Eso es lo que va a hacer, ¿verdad? Visiblemente, en gloria, con ángeles. Bueno, va a ser algo, un evento muy, muy visible, muy obvio con todos los ángeles. Después, versículo 32. Y todas las naciones serán reunidas ante él. Es lo que hablamos en el último paso, ¿verdad? Resucitarán todos y van a estar frente de su trono. Vemos que incluyendo también los que van a estar ahí, los que todavía están vivos, como ven, los que todavía viven en ese día van a estar junto con todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? Entonces, él apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Son dos grupos que van a estar. Después de hablar del juicio de todas las naciones, llega al último capítulo, al último versículo del capítulo, versículo 46. Entonces, hablando de los dos grupos, estos, los condenados, estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. Hay dos grupos. Los creyentes irán al cielo, los incrédulos al infierno. ¿Verdad? Entonces tenemos nuestro próximo paso. Vemos otros pasajes que hablan de la misma cosa. Mateo 25, 31, 46. También Marcos 16, 16 habla de la misma cosa. Primero de Tesalonicenses 4, 17 y muchos más. Son unos pasajes, pero hay muchos más. Interesante acerca de la pregunta de Jair de antes. La primera de Tesalonicenses 4, 17 habla de un arrebatamiento. Allá. Sí habla de eso. Pero viene después de la venida de nuevo. Jesucristo viene con sus ángeles y lleva a los creyentes para estar con él en el cielo. Entonces, no es un rapto secreto. Es un rapto en el sentido que está tomando los creyentes para estar con él. Utiliza otra palabra, pero está hablando del mismo evento. Cuando comparamos, otra vez usamos Mateo 25 como las palabras claras para ayudarnos con las palabras más difíciles. Sencillamente, 1 de Tesalonicenses utiliza otra palabra. Dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, ¿verdad? Entonces nos va a llevar al cielo. Pero viene después del versículo 16 que habla de Jesucristo y su venida. ¿Ok? Entonces, 1 de Tesalonicenses 4, 16, viene Jesucristo, versículo 17, seremos arrebatados. ¿Qué significa? Que iremos al cielo con él, ¿verdad? Entonces, no es otro evento, es uno solo. Eso es lo que está pasando aquí. Bien. Y dicho esto, sé que ustedes tal vez han escuchado otras cosas. Les animo sencillamente a ver lo que dice la Biblia y con la Biblia en la mano pensar, ¿qué está diciendo aquí? No queremos desviar en muchas cosas extrañas, queremos recordar sencillamente lo que dice aquí. Jesucristo viene en gloria, se resucitarán todos, los creyentes irán al cielo, los incrédulos al infierno. El sencillez del plan de Dios, tan sencillo que es, nos da mucho consuelo saber exactamente qué va a pasar. Que estamos en las manos del Señor, salvos y seguros en Cristo Jesús, y vamos a ir al cielo con Él. No hay mucho temor. Mateo 24 habla de las señales ante el fin, ¿verdad? Muchas señales, habla de dos tipos de cosas que van a pasar. Guerras y desastres naturales como terremotos. Estas son cosas que hemos visto, ¿verdad? También habla en el otro lado de peligros espirituales, de falsos profetas, de doctrina falsa,
hasta de falsos cristos, de una batalla espiritual. Entonces sabemos que las señales del fin que vemos en Mateo 25 en palabras claras son las señales del fin que vemos en Apocalipsis en palabras simbólicas. Ya vemos y son cosas que nos pueden causar mucho temor, como las bestias del mar de que habla en Apocalipsis, ¿verdad? Porque son cosas peligrosas para la fe del creyente. Pero hay un consuelo, es saber que al final, nuestro Salvador Jesucristo, quien murió por nosotros, también es nuestro juez, ¿verdad? Y Él nos va a llevar para estar con Él para siempre. Eso es el otro paso de que vamos a hablar. Entonces, eso es lo que dice. Entonces, nos va a llevar para estar con Él. Después, dice en 2 de Pedro 3 lo que pasa después. El cielo y la tierra serán destruidos con fuego y reemplazados por un nuevo cielo y una nueva tierra. Eso es lo que dice. Les voy a leer de 2 de Pedro 3. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas. La tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Pero según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde reinará la justicia. Entonces, en el libro de Apocalipsis, otra vez usamos la Biblia para interpretar a sí misma, habla también de un nuevo, así como habla aquí, como habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso es lo que dice aquí, que eso va a ser donde vamos a estar para siempre, ¿verdad? Es nuestro destino final, el cielo. Pero es después del día, después de que Jesucristo ha llegado como un ladrón en la noche, viene públicamente. Hemos visto los otros pasos, vamos a estar en el lugar perfecto, mientras que lo que vemos actualmente no va a dejar de existir. Ok. Ya he hablado demasiado. ¿Cuáles son sus comentarios o preguntas, dudas? ¿Wilson o Silvia? Sí, pastor. Lo que estamos hablando no tiene que ver también con lo que dice en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27, que habla de las 70 semanas de Daniel, porque también habla de esto, de que se terminarán, ¿no?, con terremotos, con pestes y con tanta cosa que está pasando. Muchos que leen la Biblia dicen que estamos ya viviendo la última semana de Daniel. No sé si nos puedan orientar sobre esto que está escrito también en la Biblia. Sí, gracias, Wilson. Entonces, la pregunta sería, ¿es el propósito de esos capítulos de Daniel, empezando con capítulo 7 y hacia el capítulo 12, si son cosas literales, son 70 días literales o es un número simbólico? Otra vez, vemos lo que dice en Daniel, utiliza la misma manera de hablar como en Apocalipsis. Entonces, y habla entonces está en Daniel 9, donde habla de las 70 semanas, ¿verdad? Entonces, otra vez regresamos a las partes claras para explicar las partes difíciles. Porque habla otra vez, Mateo 24, que habla de las señales del fin, pero en palabras más sencillas. Pero habla del mismo evento, ¿verdad? Habla de dificultades, habla de guerras, de señales y todo eso. ¿Y qué hacemos entonces nosotros?
nosotros sencillamente regresamos a eso y sencillamente a veces y si pensamos en todos los detalles de Daniel y Apocalipsis, llegamos a es muy difícil saber exactamente cuándo son todas las cosas. Y cuando personas, como dice Wilson, tratan de identificar cuáles son las 70, las 70 semanas de Daniel, llegan a hablar de mucho que no es la confianza sencilla que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, leemos estas cosas que son advertencias para nosotros, que puede venir el fin cuando vemos las señales. Utiliza palabras, a veces decimos palabras apocaliptas son palabras como que nos llaman la atención. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene y hay que estar preparados. Como Jesucristo habla en la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 24, que es el mensaje donde habla de los últimos tiempos también, que es el mensaje sencillo. Es tan importante estar preparados para la venida del Señor, porque después no hay otra oportunidad. Vemos las señales en este mundo. Guerras, pestes, problemas, dificultades, etc. Pero nadie va a poder identificar el día exacto cuando Jesucristo viene de nuevo, porque como dice en Mateo, también dice el segundo de Pedro, Él va a llegar como un ladrón en la noche. Va a ser público cuando llega, pero no vamos a saber antes el día exacto. Entonces hay que prepararnos. Como dice Daniel, como dice Apocalipsis, como dice Mateo. Es tan importante. ¿Y cómo estar preparados? Tener una fe sencilla en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Wilson. Gracias, pastor. Vamos a ir y después a Ingrid. Profesor, la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3 es una lectura fascinante porque pues es una lectura en términos apocalípticos, ¿verdad? Uh-huh. Y nos habla de ese día de juicio, cuando dice la palabra que los objetos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y conectando eso con el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, anoche leía ese capítulo 21 de Apocalipsis y me parece un capítulo fascinante porque uno creería que el Señor al quemar la tierra y las obras que en ella hay, creería uno que el Señor va a volver a reconstruir la tierra sobre lo que ya de pronto se queme. Pero se da uno de cuenta en Apocalipsis 21 que no, que la tierra que ahora hay dejará de existir totalmente, y dice Apocalipsis 21 que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, donde el mar ya no existirá más. Entonces, reflexiona uno al respecto que por más esfuerzos que hagan los gobiernos por salvar esta tierra, en algún momento está decretado por la palabra de Dios que será destruida por el fuego y destinada totalmente a desaparecer para que venga la tierra nueva y los cielos nuevos de que nos habla Apocalipsis. Sí, gracias, Jair. Y qué bonito el capítulo de Apocalipsis 21, ¿verdad? Vemos una tranquilidad completa en la presencia del Señor, una perfección de que vamos a disfrutar allá. Y después del caos de los capítulos anteriores del libro de Apocalipsis, ¿qué es lo que vemos? Que vamos a estar en el cielo con nuestro Salvador para siempre, en un lugar perfecto.
en la ciudad santa, como habla aquí, la nueva Jerusalén, que no tiene, pensamos en las palabras de Jesucristo creo que es Mateo 23, donde habla del pecado de Jerusalén que rechazó a los profetas. En la nueva Jerusalén hay perfección, no hay llanto, no hay rechazo, no hay caos, no hay dificultad de este mundo, porque vamos a estar en la presencia de nuestro Señor. Gracias a Él por llamar nuestra atención a ese capítulo tan bonito. Ingrid. Sí, bueno, según dice la escritura, el día final va a venir con fuego. ¿Será por eso que últimamente está haciendo tanto calor? O pues yo me hago esa pregunta porque últimamente se está viendo que hace demasiado calor. Gracias, Ingrid. Bueno, la Biblia sí habla de problemas, ¿verdad? De desastres naturales, como en Mateo 24. Entonces puede ser que es parte de esos desastres naturales, pero el calor de que va a quemar la tierra va a ser algo sobrenatural, ¿verdad? Como vemos en la pantalla aquí, los elementos serán reducidos a cenizas. No es algo como y va a llegar hasta 50 grados. No, eso va a ser algo sobrenatural y viene en conjunto, o mejor dicho, después de la venida del Señor. Pero sí, pero puede ser que antes, puede ser uno de las señales del fin. Les animo a leer todas esas señales antes, las señales antes, les voy a dar las señales antes del fin, que están en Mateo 24, empezando con versículo 3. Les animo a leerlo porque habla de las cosas. Y de hecho, Wilson, conectándolo a lo que dijo usted antes, en versículo 15, hace la conexión entre lo que están las señales de Mateo 24 con las profecías de Daniel, en versículo 15 de Mateo 24. Entonces, pero puede ser porque habla de desastres, dificultades en este mundo, hambre, terremotos, etcétera. Entonces puede ser que es parte de ese problema. No sé, no sabemos exactamente, pero cada vez que vemos otra cosa en este mundo, otro terremoto, otro problema con el clima, otras cosas, bueno, nos hace pensar, bueno, es otra señal del fin. Hay que estar preparados porque sabemos que el Señor puede venir en cualquier momento. Gracias, Ingrid. Ok. Ahora vamos a seguir adelante. Otro punto. Entonces ya hablamos del orden. Importante decir que todo eso sucederá en una fracción de segundo. 1 de Corintios 15 es el gran capítulo de la resurrección. En la primera parte habla mucho de la resurrección de Jesucristo. En la segunda parte habla de nuestra resurrección, ¿verdad? Y al final del capítulo dice eso. Eso va a pasar en un abrir y cerrar de ojos. Entonces va a ser rápido. Un día vamos a estar aquí como si fuera totalmente normal. Y en otro momento Jesucristo va a venir de nuevo, va a buscar a todos y vamos a estar para siempre con Él. Qué bueno va a ser ese día bueno, por eso las últimas palabras de Apocalipsis, ¿cuáles son? Las últimas palabras de Apocalipsis. Jesucristo dice, ciertamente vengo pronto. Y la iglesia responde, amén, ven Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos, amén. Entonces decimos, ven Señor Jesús, porque sabemos que lo que nos espera
es muchísimo mejor de lo que tenemos actualmente. Entonces, pero va a suceder en una fracción de segundo, pero así va a pasar. Bien, ok. Última cosa, y ya hablamos un poco de Apocalipsis 21, 3 y 4, pero vale repetirlo porque habla de la belleza de la eternidad y el lugar donde vamos a pasar largos años con nuestro Señor. Entonces, ¿alguien nos puede leer? Entonces dice, paso 6, viviremos para siempre con Dios en el cielo. ¿Alguien nos puede leer Apocalipsis 21, 3 y 4? Wilson o Silvia. Apocalipsis 21, 3, 4. Entonces oí desde el trono salía una potente voz, la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Muchas gracias, Silvia. Palabras muy bonitas, ¿verdad? Es lo que nos espera en Cristo Jesús. Otros pasajes que hablan del mismo tema. Salmo 23:6, Romanos 8, Colosenses 3:4, Hebreos 4:9 y 10 y muchos más, que nos recuerda dónde está nuestra esperanza. La resurrección nuestra para la vida eterna es tan clave que como en ese capítulo que tiene el tema de la resurrección, 1 de Corintios 15, eso es lo que dice. Escuchen las palabras, son muy bonitas que hablan de esa enseñanza como algo tan importante. Eso es lo que dice 1 de Corintios 5. 1 de Corintios 15, perdón. Sí. Bueno, dice 1 de Corintios 15, empezando con versículo 13. Si los muertos no resucitan, hablando de la resurrección nuestra, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Entonces, es punto muy clave en la fe nuestra. Si no hay resurrección nuestra, no hay resurrección de Jesucristo. Entonces, vamos a querer recordar, ¿verdad? Lo que nos espera, que vamos a resucitar. Dice Jesucristo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Su promesa. Bien, bueno, se me dio cuenta que no saludé a Joana, que ha estado con nosotros desde el principio. Perdón, Joana. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Andrew. ¿Qué tal? Oh, muy bien, gracias. Estaba estudiando lo que estaba enseñando. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Joana. Bueno, ¿algo sobre este punto aquí? Ok, entonces, vamos a hablar, porque ya estamos en Apocalipsis, por un momento sobre los 1000 años, el milenio, el famoso milenio de que Jair, que Jair mencionó antes. En primer lugar, el lugar donde menciona esos 1000 años está en Apocalipsis 20, ¿verdad? Otra vez, eso tiene que ver con la interpretación bíblica, ¿verdad? Jesucristo, antes de Pilato, en Juan 19, habla de su reino, ¿verdad?
Entonces está preguntándole el Poncio Pilato sobre su reino y Pilato está preguntándole sobre quién es y de dónde viene y qué tipo de rey es. Y Jesucristo le dice a él, está en Juan 18, Juan 18, 36. A una pregunta de Poncio Pilato, Jesucristo responde, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero, y repite él, pero mi reino no es de aquí. Entonces, fue uno de los puntos principales de la predicación de Jesucristo. También dice que personas buscan el reino de Dios como si fuera visible, pero dice que el reino de Dios es entre ustedes, es algo espiritual. Su reino actualmente en nuestros corazones, algún día en el cielo, es de otro mundo, ¿verdad? Vamos a ver su reino, pero no es de este mundo. Hay una enseñanza basado en lo del número de Apocalipsis 20, que habla de un reino terrenal de Jesucristo de 1000 años. Ahora vamos entonces, usando las partes sencillas para explicar las partes difíciles, ya entramos en Apocalipsis con esto en mente, que Jesucristo mismo nos dice que mi reino no es de este mundo. Y lo repite de nuevo, dice, mi reino no es de este mundo, 2 veces. Bien, llegamos a Apocalipsis y es muy peligroso usar los números de Apocalipsis para ayudarnos. Un ejemplo muy sencillo, muy claro. En Apocalipsis 7, en la primera parte, habla de las personas en el cielo y habla de los 144,000 sellados. Bueno, y dice que habla de las personas en los cielos y solamente hay 144,000. Significa que es un número como fijo. Solamente hay 144,000 en el cielo. No es cierto por el contexto, porque inmediatamente después, hablando del mismo grupo, el apóstol Juan nos dice que era imposible saber su número. Este es de Apocalipsis 7, 9. Es una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. Bueno, en ese contexto sabemos que el número de 144,000 en Apocalipsis 7 no puede ser literal. Tiene que ser un símbolo, ¿verdad? No es muy difícil saber lo que es el símbolo, porque habla de las tribus. El mismo Nuevo Testamento también habla de los 12 apóstoles del Antiguo Testamento. ¿Quiénes van a estar en el cielo? Bueno, 144,000. Símbolo. Todos los creyentes del Antiguo Testamento, simbolizado por las 12 tribus. Todos los creyentes del Nuevo Testamento, con el símbolo de los 12 apóstoles. Más, bueno, por 1000, ¿verdad? 12 por 12 por 1000 es 144,000. 1000, ¿qué tiene que ver? Muchas veces en la Biblia utiliza las cifras de 10 y 100 y 1000 para simbolizar un número completo. Entonces, en ese caso, Jesucristo va a llevar a todos los creyentes del Antiguo y Nuevo Testamento para estar con Él, ¿verdad? Para siempre en Apocalipsis 7. Seguimos leyendo y vemos muchos números de simbolismo. Vemos muchas como bestias, dragones, etc. Muchas cosas que nos llaman la atención, ¿verdad? Pero usando otras partes de la Biblia, reconocemos que no hay un dragón literal, como en Apocalipsis 12 habla de un dragón. Dice que el dragón es símbolo para Satanás. Y no es un dragón literal, ¿verdad? Pero es un símbolo para él. Muchas cosas así, ¿verdad? En Apocalipsis 19
habla de Jesucristo y otra vez utiliza muchas cosas para hablar sobre él. Habla de él que tiene caballo blanco. ¿Significa que Jesucristo literalmente tiene un caballo blanco? No, habla de su poder, es completamente puro él, etc. Y llegamos en ese contexto, llegamos a Apocalipsis 20, donde habla de los 1000 años. Habla de un periodo de tiempo fijo y en el contexto. Y les voy a compartir unas enseñanzas de video en el grupo después de la clase de hoy, que habla de eso también, lo que es obvio, es un tiempo fijo, es un tiempo completo entre las dos venidas de Jesucristo. Vino una vez y su reino, ¿dónde está actualmente? En el corazón del creyente, ¿verdad? Entonces sí hay un reino de Dios en este mundo, pero no es visible. El reino de Dios está en el corazón mío y en el corazón suyo también. Entonces, ¿cómo sabemos que no es un 1000 años literal? Por todo el libro de Apocalipsis que habla de la misma manera. Entonces, y les voy a decir que las enseñanzas del milenio, hay muchas cosas que hablan tanto del milenio, hablan tanto de la política de Israel, tienen la bandera de Israel y todo, que casi no hablan de Jesucristo y su obra salvadora. Y hablan mucho de reinos de este mundo. ¿Qué es el punto de la Biblia? Estas, como dice en Juan 21, estas cosas se han escrito para que tengamos vida en el nombre de Jesucristo, para que tengamos fe en Él, para que sepamos que Él es el Cristo, es el Mesías, no para que pensemos tanto en lo que está pasando en el Medio Oriente. Bueno, ya otra vez hablé demasiado. Les voy a compartir más y también voy a quedarme aquí en la clase, en la sesión después de la despedida, si alguien quisiera más del tema después. Ahora tenemos que seguir adelante porque hay otro tema importante de que hablar. Entonces, si decimos, y vamos a decir bíblicamente, que hay un día del juicio de todas las naciones, ¿qué pasa al momento de nuestra muerte? Bueno, eso es lo que vamos a decir aquí de Hebreos 9. Dice, así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Entonces, ¿qué pasa? Entonces dice sencillamente, los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. Lo que vemos en la Biblia es, y también otra historia que Jesucristo cuenta en Lucas 16, 19 a 31, la historia de Lázaro y el rico, habla claramente de un juicio inmediatamente después de la muerte. En un sentido, podríamos decir un juicio personal, a base de la misma cosa, a base de la fe, ¿verdad? Pero lo que vemos es que el juicio en el día final sería el juicio público. Entonces, si mañana, bueno, voy al cielo, mi cuerpo se queda aquí, mi alma va al cielo para estar con el Señor. Hay un juicio en el sentido que Él me va a estar con Él, como vemos en Apocalipsis 23, cuando Cristo dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, como escuchamos en las palabras de Pablo en Filipenses 1:23, mi alma va al cielo esperando el día final. En el día final se unen de nuevo alma y cuerpo para ir
ya completo a mi cuerpo al cielo para estar con mi Señor. Ok, sobre este concepto, comentarios o preguntas o dudas. Pastor, disculpe, ¿qué es apostasía? Apostasía en el comentario. Entonces, la apostasía, bueno, perdón, mi lengua gringa está batallando mucho con el idioma español, pero la apostasía es cuando habla, otra manera de decir eso sería Mateo 24. Le voy a leer el pasaje a Sara. Eso. Está en Mateo 24. Es un tiempo en que muchos no creen en Jesucristo. Entonces dice que, estoy buscando el pasaje aquí que habla de eso. Mateo 24, aquí. Mateo 24, 11 y 12 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Entonces, habla del amor de Dios, de muchos se enfriará. Entonces, hay mucha apostasía. Él ya volver a no creer en Dios, volver a no creer en Jesucristo, perder el amor para Dios. Es apostasía. Y ¿qué es la causa de la apostasía? Falsos profetas, ¿verdad? El gran peligro de la enseñanza no bíblica y no cristocéntrica. Bueno, tenemos una pregunta más, Jair. Sí, profesor Andrew. Pues bueno, respecto a este punto, viendo yo el video preparatorio para esta clase, pues la verdad me quedan un poco como de inquietudes, porque pues dice el Evangelio según San Juan, que muchos serán resucitados, esto no me acuerdo bien el texto, pero que unos saldrán para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Básicamente lo que nos está afirmando el video es que cuando uno muere, inmediatamente es juzgado. Sin embargo, comparando otros textos bíblicos, como el de Mateo 24, donde dice que serán reunidas delante del Señor todas las naciones, ¿cierto? Entonces dice uno, un momento, significa entonces que ese día es cuando Dios va a determinar quién es salvo y quién no, ¿verdad? Hay otro texto también en Apocalipsis que dice que los libros fueron abiertos y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros. Entonces mi pregunta es, si verdaderamente uno cuando muere inmediatamente es juzgado, o todas las naciones seremos reunidas delante del Señor para el día del gran juicio, como de pronto nos lo da a entender Apocalipsis. Gracias. Gracias, Jair. Y muy buena la pregunta. Y bueno, en un sentido, Jair, Dios ya sabe, entonces no va a determinar en el día final quiénes van a estar con él en el cielo. Como leímos en otra clase, en Efesios 1. Entonces dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos, intachables. Y después habla de que después dice que nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos. Entonces,
en un sentido, no es que Dios va a determinar como si fuera en duda, ¿verdad? Creo que porque, y sí, en un sentido, escuchamos de dos juicios o dos tiempos de juicio en la Biblia. El juicio que viene inmediatamente después de la muerte, como vemos aquí en Hebreos 9, y en Lucas 16, y en Lucas 23, y en Filipenses 1, y también en Apocalipsis, donde habla de las almas en el cielo esperando la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que están en el cielo, pero esperan el final del mundo. Entonces, sí, de hecho, hay un juicio en un sentido al morir. Habla de las almas, mejor dicho, en segunda de Pedro habla de los espíritus encarcelados. Entonces, escuchamos, en el Jesucristo predicó a los espíritus encarcelados de los días de Noé como pecadores que mueren incrédulos. Entonces, hay almas de personas actualmente en el cielo y en el infierno, en lo que vemos en la Biblia. Entonces, fueron en un sentido juzgados en el momento de su muerte, porque no hay oportunidad de arrepentirse después de la muerte. No hay purgatorio, ¿verdad? La Biblia no habla de eso. Entonces, sí, en el momento de la muerte, sí hay lo vemos en la Biblia, pero también hay juicio en el día final. Pero mejor dicho que tal vez entenderlo como es escrito ahí, el día del juicio, esa sentencia se hará pública, o podemos decir que lo que Dios ya ha determinado será hecho público, va a ser algo público, va a dividir los dos y vamos cuerpo y alma al cielo. ¿Te explico, Javier? Sí, profesor, me parece muy buena la manera que usted me abre digamos, otros textos donde precisamente usted dice que en este mismo momento hay almas juzgadas, ¿sí? Los que pecaron en los tiempos de Noé, como también hay almas que están en el cielo. Y me parece que desde ese punto de vista tiene lógica entonces lo que enseñan en el video. Okay. Gracias, Jair. Y otra vez, bueno, pido disculpas por el video porque debe tener más sustento bíblico dentro del mismo video, como les dije en el chat antes. Pero bueno, aquí estamos para abrir la Biblia, entonces todavía hay tiempo. Bueno, ¿algo más sobre el punto? Ok, vamos a terminar con esto, porque vamos a tomar un poco más tiempo para despedirnos hoy, por ser la última clase. Recordamos que en ese día final, nuestros muchos pecados no serán mencionados, porque Dios no solo nos ha perdonado, sino que ya no los recuerda, ¿verdad? No lo va a mencionar. Jeremías 31:34 promete, y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Isaías 43:25 dice, yo y nadie más soy el que borra tus rebeliones, porque así soy yo y no volveré a acordarme de tus pecados. Entonces, cuando Mateo 25 habla del día de juicio, Jesús habla a las personas de la derecha, los creyentes, nosotros, y habla de todas las cosas buenas que han hecho. Es porque las rebeliones, los pecados, la maldad han sido completamente borrados de nuestra cuenta ante Dios. Ahí vamos a estar con confianza, porque estamos en Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso no son mencionados los pecados de los de la derecha, porque estamos en Cristo, han sido borrados los pecados nuestros. También nos dice que nos seguirán nuestras buenas obras, no hechas para ganar la salvación, porque ya está ganada en Cristo, sino hecho por gratitud, por nuestro perdón. Apocalipsis 14:13 dice,
Entonces oí una voz. Y importante recordar quién oyó la voz. Es el apóstol Juan, el escritor de Apocalipsis. Oí una voz que venía del cielo, la cual me decía, escribe, bienaventurados sean los que mueren en el Señor. El Señor dice, sí, porque así descansarán de sus trabajos, pues sus obras los acompañan. Entonces, bueno, en el Isaías habla de nuestras buenas obras como trapos de inmundicia, ¿verdad? Aún las mejores cosas que hacemos son feas en un sentido, pero son buenas en la vista del Señor, porque hemos sido lavados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso nos lleva al final de nuestro curso de hoy. Hoy en la noche, después de que terminemos, les voy a compartir el proyecto final. Enfatizo el punto que no es un examen para poder regañar a ustedes. No, es una oportunidad para repasar lo que hemos estudiado. Les doy 15 días para entregármelo. Son 28 preguntas, creo. No son muchas las preguntas. Todos son cosas que son parte del curso, lo que hemos estudiado. Y bueno, espero que sea una bendición para ustedes repasar lo que hemos estudiado. Y si tienen preguntas de dudas, me pueden contactar. Una sola cosa. Voy a estar fuera de contacto la semana que viene, entonces no voy a poder contestar sus preguntas o tampoco puede ser que no voy a poder recibir ambos proyectos. Pero después de que regreso en julio, el primer día de julio, voy a regresar a la civilización, a la sociedad normal, la sociedad civil. Voy a estar de nuevo. Entonces, si tienen preguntas o dudas después, voy a estar disponible. Voy a enviar 2 formas. Es el mismo proyecto. Pueden usar los que utilizan computadoras. Pueden usar la versión de Word, que pueden hacerlo en su computadora. Los que no tienen, está bien también. Pueden ir a una papelería y imprimirla y escribir sus respuestas y enviarme la foto. Por favor de escribir de una manera que podría yo leer. O hasta hay personas que lo ponen en todas las preguntas o todas sus respuestas en un cuaderno y toman la foto. Otra vez, por favor de escribir de una manera clara y tomar una foto que puedan leer. Pero, de todas formas, lo importante no es la forma, sino el contenido, ¿verdad? El poder repasar todo lo que hemos estudiado. Bien, antes voy a terminar. Bueno, antes, preguntas o dudas sobre el proyecto final. Jair. Profesor, usted en su haber de casualidad no tiene para el proyecto final documentos subido en Drive, documentos de Google. Digamos que a mí se me dificulta un poco porque en este momento no encuentro con servicio de internet en el hogar. Tengo computadora, pero entonces lo haría desde el celular y se me facilitaría mucho por los documentos de Google, ¿sí? Y lo otro, con respecto al tema visto esta noche de escatología, mi pregunta es si Academia Cristo tiene algún recurso en su biblioteca que podamos consultar para ahondar más en el tema escatológico de la manera cronológica como lo vimos esta noche, profesor. Sí, 2 cosas voy a compartir, Jair. Gracias por esa pregunta. Entonces, hay una serie de videos que sería que es un lenguaje más accesible, más sencillo. Y hay otro libro que se llama De tal manera, y hay un capítulo entero que habla de ese tema en una manera más profunda. Voy a compartir con ustedes las 2 cosas en el grupo de WhatsApp.
Y sobre la primera cosa, Google Drive. Voy a ver lo que puedo hacer. Sí, creo que hay manera. Si hay voluntad, hay manera de hacerlo y voy a buscar cómo hacerlo y compartirlo especialmente, pero contigo, Jair. Entonces no quiero causar Bueno, profe. confusiones. Si hay otros que quieren, me pueden enviar un mensaje también. Voy a compartir el proyecto en dos formas, en PDF y en Word, y también contigo, Jair, en Google Drive, y otros si quieren, en Google Drive me pueden enviar un mensaje. Y la última cosa sería, iba a ser otra cosa, pero se me olvidó. Okay, bueno, está bien. Cualquier otra cosa, pónganse en contacto conmigo si necesitan algo. Gracias, No, profesor. Jair, eso es lo que iba a decir. No quiero olvidar de ponerlo en Google Drive. Me puede enviar un mensaje privado por WhatsApp para enviártelo así. ¿Ok? Vale, profesor. Gracias, muy amable. De nada, es un placer. Ok, ahora vamos a terminar con una oración y una bendición. Después vamos a tener una despedida. Lo que voy a hacer es llamarlos por nombre para que puedan despedirse de la clase. Les pido quedarse hasta que la última persona sea despedido, si pueden, por favor, porque los voy a llamar el nombre así, en la orden que los tengo aquí en mi pantalla, y no quisiera que todos hayan salido hasta que la última persona se despide. Bien, ok. Vamos a terminar con una oración. Señor Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad para reunirnos con tu palabra a los pies de tu Hijo, Señor Jesucristo, para poder crecer en la fe, para poder ver tu obra salvadora tan maravillosa para nosotros. Ayúdanos, Señor, a compartir con otros la confianza que nosotros tenemos, para que otras personas también puedan tener la esperanza de la vida eterna, tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, ahora la despedida, voy a llamarlos por nombre en la orden que los tengo aquí en la pantalla. Vamos a empezar con Wilson y Silvia. Gracias, pastor. Gracias, hermanos. Buenas noches. Ha sido una bendición el podernos conectar también y compartir a través de este medio, ¿no? Lo que usted nos enseña. Ha sido muy importante sus palabras, todos los aportes también de los hermanos a través de sus preguntas van aclarando lo que pues Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿no? El servirles, el ser instrumento del Señor para que también otros conozcan. Algo que me llamó la atención, lo último que usted dijo, pastor, es el reino de Dios está en el corazón de los creyentes. Así es. A veces queremos analizar el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel. No, está tan escrito de una manera simple que llega al corazón y eso, pues lo que debemos hacer es nada más creer y tener fe en lo que está escrito en su palabra y ponerlo en práctica. Para mí ha sido importante eso y esperemos pues en una nueva oportunidad estar con usted y con ustedes también y podamos, ojalá algún día Dios permita vernos personalmente y podernos dar un abrazo. Eso de mi parte. Amén. Gracias, Wilson. Silvia, ¿quisiera despedirse? Claro que sí. Primeramente doy gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir en este grupo. Gracias, pastor, por sus enseñanzas. Para mí ha sido el aprender más, el crecer más en el Señor. Mi confianza, mi fe siempre va a estar fundada en Él. Y sobre todo el ir aprendiendo cosas nuevas que a lo mejor pasamos así a la ligera, pero que son importantes para nuestra vida como hijos de Dios. Lo que saco de conclusión de esta clase es que pase lo que pase, el Señor siempre va a estar con nosotros y nuestra fe debe estar firme, inamovible, que nuestra fe siempre debe estar
puesta la mirada en los ojos del Señor. Que su venida, yo pienso que estamos deseando, anhelando que así sea, y lo que queremos es que el Señor nos encuentre firmes en Él, esperando, confiando, creyendo que Él es la respuesta a todas nuestras necesidades, a nuestra vida. Y gracias también a los hermanos por compartir sus enseñanzas, porque eso también nos ayuda a nosotros a aprender nuevas cosas, a aprender nuevas cosas que antes a lo mejor no sabíamos, y para mí ha sido este curso también un reto en tratar de entender, de comprender mucho mejor lo que yo antes sabía, lo que yo antes entendía a mi modo, a mi manera, pero la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Entonces, como dice en su palabra, es más cortante que una espada de doble filo. Y entonces es ahí donde a nosotros nos va analizando y nos va cimentando en él cada una de las enseñanzas que vamos recibiendo. Gracias a Dios por este grupo y gracias también a Dios por su vida, pastor. Gracias a ustedes, Silvia y Wilson. Ha sido un placer, y especialmente esta noche a ver ustedes a un matrimonio cristiano y juntos. Gracias por estar aquí en la clase. Seguimos con Sara. Sara. Buenas noches a todos, les agradezco y al pastor. Gracias, pastor, por sus enseñanzas. Dios lo bendiga y Dios le siga dando sabiduría para que nos siga enseñando. Estoy muy agradecida con ustedes, con Academia Cristo. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias, Sara. Gracias, Sara. Y Sara, qué bendición poder estudiar la palabra de Dios con usted. No estuvo en mi lista al principio, pero qué bendición que pudo conectarse a la clase de todas formas y participar. Gracias. Gracias. Seguimos con Angélica. Pastor, muchas gracias. Dios lo bendiga. Todo esto es un aprendizaje continuo. Yo espero poder responder todas las preguntas muy bien de la tarea. Muy bien, Angélica, que Dios le bendiga aquí en tus estudios y también ayudando a personas como enfermera también. Seguimos con Luis y Pia. Luis. Amén, pastor. Sí, pues, amado pastor, primeramente siempre dándole la gloria a Dios por este privilegio de haber tenido la oportunidad de poder seguir estudiando su bendita palabra. El Señor sabe cómo utiliza los recursos, ¿no es así? Por medio de estos medios, mire qué hermoso poder reunirnos desde diferentes países en un solo grupo, poder compartir, poder opinar y sobre todo seguir siendo edificados con la palabra. A usted muchas gracias por su paciencia, gracias porque dispone de toda su sabiduría que el Señor le ha dado para podernos instruir a nosotros y así poder seguir creciendo en la gracia del Señor, poder seguir alimentándonos, ya no con la leche simple, sino con alimento sólido, el cual nos sigue transformando y renovando. Gracias a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, por conocerles. Tal vez no fui muy participativo porque me gustaba escucharles, saber cómo el Señor derrama en cada uno su abundante sabiduría. Muchas gracias una vez más. Gracias por Academia Cristo, que nos da la oportunidad de seguir aprendiendo, estudiando. Gracias porque hay muchos profesores y sabemos que conforme nosotros vayamos viendo los cursos disponibles, algunos nos toparemos en algunos de ellos. Nada más, pastor, muchísimas gracias de mi parte y que el Señor le siga utilizando y le siga bendiciendo. Y gracias a ti, Luis.
Y a veces a nosotros aquí en Cristo hay gente que empieza y no terminan y nos desanima un poco eso. Pero cuando estoy pensando en ti, Luis, según lo que tengo aquí marcado, no vino a la primera lección, pero después empezaste y veniste a todas las clases después. Entonces, qué bendición poder estudiar la palabra de Dios contigo. Sí, pastor, sí estuve desde la primera lección. Lo que Sí. pasa que entré ya muy tarde entré. Ok. Trabajo. Entiendo. Por Trabajo eso, fue, pero sí estuve presente desde la primera. ok. Por eso lo tengo marcado. De todas formas, gracias por tu fidelidad en el curso, Luis. Ok, seguimos con Selene. Selene. Dios les bendiga y me dio mucho gusto estar en su grupo y espero que pues en otros cursos pues sigamos, ¿verdad? Aprendiendo y estando en contacto unos con otros porque pues en los cursos anteriores sí me he topado con hermanos que pues ahí vamos, ¿verdad? Y pues que no hemos claudicado, gracias a Dios, que ahí seguimos firmes hasta el día de hoy, esperemos seguir así y esperemos que en otro curso pues sea nuestro maestro nuevamente. Dios les bendiga a todos. Fue un placer, Selene. Gracias por su fidelidad y fue también un placer escuchar una voz mexicana donde yo vivía 2 veces. Entonces, Gracias. Qué bendición poder estudiar juntos. Seguimos con Ingrid. Ingrid, le doy la palabra. Sí, muchas gracias. Sí, le doy primeramente gracias a Dios, a usted, por todo lo que me ha enseñado. Cada vez he aprendido, porque la verdad yo era pentecostal y entonces he aprendido muchas cosas con Academia Cristo y pues cada día voy aprendiendo más cosas sobre la Trinidad. Ahí voy poco a poco, pero firme con el Señor y ya voy entendiendo que la salvación solo está en Cristo Jesús. Le doy gracias a todos, a todo el grupo. Excelente, muchas gracias, Ingrid. Y he escuchado noticias del grupo a que pertenece Ingrid, el grupo en Chicureo, Colombia, y ustedes están en mis oraciones. Que Dios les siga bendiciendo, que sigan reuniéndose con la palabra de Dios allá en Chicureo. Gracias, Ingrid. Seguimos con Luis Felipe. Luis Felipe, le doy la palabra. En primer lugar, agradezco a Dios Todopoderoso, luego usted, pastor, gracias por las enseñanzas de la palabra del Señor. Como yo no sabía mucho de la palabra, pero he aprendido muchas cosas y con la ayuda de Dios seguiremos más adelante. Gracias, muchísimas gracias, Dios, le agradezco con todo mi corazón y el Señor les bendiga a usted, pastor. Gracias. Muchas gracias, Luis Felipe. ¿Sabe qué, Luis Felipe? A veces batallábamos con su audio en la clase, no siempre pudimos escuchar a usted, pero gracias por la persistencia, por seguir adelante aquí en la clase. A pesar de las dificultades, es que aquí estaba usted en las clases para escuchar y estudiar la palabra en todas las clases. Gracias, Luis Felipe. Y seguimos con Joana. Joana. Joana, le doy la palabra. Joana, tiene el micrófono desactivado. Joana, ¿todavía estás? Bueno, Joana, regresamos a ti. Jair, le doy la palabra a usted, Jair. Joana dice que no puede hablar, profe. Gracias. Ok. Ahí Joana está Joana. Sí, veo, estoy leyendo. Muy bien. Ok, entiendo. Gracias por el mensaje, Joana. Fue un placer, Joana. ¿Qué mes fue? En marzo
tuve el placer de conocer a Joana junto con su tío en Paraguay, en una visita allá. Y bueno, qué bendición ya poder estudiar la palabra de Dios aquí en línea también, a pesar de la distancia. Gracias, Joana, y seguimos con usted, Jair, ahora. Sí, profesor, muchísimas gracias porque entre los profesores que conozco de academia, veo que usted es una persona preparada en la palabra del Señor y sus enseñanzas son muy buenas. De todos los cursos que me llaman la atención, este curso, y también hay otros que me han impactado mucho y sin embargo este ha sido uno de los mejores porque he aprendido muchísimas cosas nuevas, no solo desde el punto de vista de la enseñanza suya, sino también desde el punto de vista de la palabra de Dios. A veces uno lee la palabra de Dios y pasa detalles de los cuales no se percibe, ¿no? O de pronto los ojos de uno no están abiertos en ese momento y sin embargo llega el momento en que el Señor quiere quitar el velo y le muestra a la luz de su palabra lo que realmente ella enseña. Muchísimas gracias, profesor, y que Dios lo bendiga. Gracias, Jair. Gracias. Bueno, qué bendición y gracias por las palabras. Bueno, nos hemos conocido antes. Espero que tengamos esa bendición de nuevo y envío saludos al grupo. Y como Ingrid está en el grupo en Chigorodó, Colombia, fundado por un estudiante de Academia de Cristo, también pertenece al grupo allá en Bogotá, ayer, y estoy orando por ustedes. Y envío saludos a todo el grupo. Aquí lo tiene el hermano Camilo, y hace 2 años tuve la oportunidad de conocerle a usted, no me acuerdo si fue el año pasado, la verdad. Mi pregunta es, este año no sé si van a hacer bautizos, van a hacer la reunión que hacen cada año aquí en el grupo de Bogotá. Pues. Me gustaría, bueno, la última vez yo no pude estar, entonces estuve ahí para la primera. Bueno, voy a ver. A mí siempre, bueno, vivo aquí en Miami, estoy en mi oficina, pero es un placer poder ver a ustedes en línea, pero aún más en persona. Entonces, puede ser algún día. Me gustaría estar ahí de nuevo. Bendiciones. Gracias, igualmente. Bueno, qué placer poder conocer a ustedes. A veces tengo clases muy grandes. Eso no fue uno de las grandes, ¿verdad? Teníamos grupos casi siempre de como 10 personas. Pero entonces, qué bueno poder escuchar las voces de ustedes, poder ver la participación de casi todos los participantes durante las clases. Sí, fue un placer poder conocerlos un poco más. Y esta lección es muy buena para la despedida. No sé, bueno, he conocido a 2 de ustedes, los demás no he tenido el placer de conocer. Sería un placer algún día conocerlos aquí en este mundo, pero aún mejor, por mucho, conocerlos en el cielo, al trono de nuestro Señor Jesús. Entonces, gracias por toda la clase, fue un placer y que sigan creciendo en la verdadera fe en tu Salvador Jesucristo. Amén, profesor. Bendiciones. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias, profesor. Para usted también bendiciones. Gracias. Un abrazo. Que Dios les bendiga. Luis Felipe, un placer. El proyecto, ¿cuándo?